Pedro Sánchez se ha enfadado. Pedro Sánchez, en vez de reconocer los errores cometidos que les han llevado a tener la mayor debacle electoral reciente, una pérdida sin paliativos, un absoluto desastre el 28 de mayo, se ha enfadado y ha dado una rueda de prensa ante toda la cla de palmeros que le han aplaudido de corazón por esa brutal debacle. Y se ha enfadado con vosotros, se ha enfadado con nosotros, porque no le votamos, porque no valoramos esa gestión maravillosa con nuestro dinero en la que ha endeudado al país más que ningún otro país de nuestro entorno, en el que deja la segunda peor recuperación de toda la Unión Europea. Todavía no hemos recuperado el Producto Interior Bruto de 2019 y además con la mayor pérdida de poder adquisitivo de las familias y, ojo, la mayor subida de impuestos, el aumento del déficit hasta duplicar el déficit estructural y récord en toda la Unión Europea y en la OCDE de tasa de paro juvenil y tasa de subempleo. Y no se lo agradecemos. No se valora la excelente gestión según sus ministros. Claro, la excelente gestión es gastar y endeudarse. Desde la posición de dominio que tienen en las grandes empresas, en los grandes medios de comunicación, se va a desatar una campaña, ya lo han hecho, aún más feroz, de insultos y de descalificaciones. Veremos en programas de máxima audiencia a agentes que solo se representan a ellos mismos pontificar e insultar sin derecho a la contestación ni a la réplica. Se van a inventar barbaridades. Nada es nuevo, porque lo que están haciendo es copiar los métodos de sus maestros norteamericanos. ¿Por qué adelanta las elecciones, por lo tanto, el señor Sánchez? Uno, tiene que parar el aluvión de críticas que le va a llegar de dentro, la utilización del partido para sus propios intereses personales. Tiene a la vez que adelantar las elecciones porque sabe que tiene que hacer un fuerte recorte de gasto, como ya le ha dicho la Unión Europea y Bruselas, en la segunda parte del año. Y claro, su coalición no se sostiene si no tiene la capacidad de gastar, endeudarse y repartir gasto clientelar entre sus socios más radicales, Esquerra Republicana, Bildu, Más País, Podemos, etc. Claro, todo el engranaje del sanchismo se debe y se centra y tiene su principal pilar en gastar masivamente, endeudar masivamente la economía y aumentar de una manera absolutamente desproporcionada los impuestos. Todo el engranaje y toda la cohesión de la coalición Frankenstein depende de aumentar masivamente el gasto. Por lo tanto, lo que él está haciendo es enfrentarse a la segunda parte del año intentando acaparar el voto de la izquierda más radical. Es curioso, todos sabemos cuáles son los socios de Sánchez. Todos lo sabemos. Él ni siquiera ha hecho el más mínimo ejercicio de autocrítica en cuanto a quiénes son sus socios y si eso le ha hecho daño electoralmente. Para nada. Sabemos que son Podemos, Más País, todo el radicalismo de ultraizquierda, Esquerra Republicana y Bildu. Y van a seguir siéndolo. Lo que él pretende es tener una mayoría suficiente para que sigan siendo sus socios, pero con menos capacidad de intervención. Pero para ello, además, lo que hace es utilizar todas las técnicas del populismo radical de los países latinoamericanos con cuestionables prácticas democráticas. Por ejemplo, el señalamiento a periodistas, el ataque a los medios de comunicación, el insulto a todos aquellos que no le votan. Les llama derecha extrema o extrema derecha. Derecha extrema o extrema derecha. Y es una estupidez, ¿verdad? Curioso, porque lo que él está haciendo es radicalizarse todavía más hacia la ultraizquierda de Podemos y hacia sus socios de Bildu y de Esquerra Republicana. Socios, por otro lado, a los que continúa regando con dinero.
Es, por lo tanto, muy importante para él intentar ganar las elecciones, contar con 4 años en los que tenga mayoría suficiente para que su coalición Frankenstein tenga un peso mayor de el PSOE y no dependa tanto de los socios, y que todos los recortes y todos los problemas adicionales, entonces se los eche la culpa a la derecha, a la extrema derecha, etc. Muy importante también entender una cosa: ¿por qué lo hace el 23 de julio? Porque hasta el 23 de julio tiene todo el viento de cola del turismo para sus cuentos con los datos económicos, a pesar de que es una evidencia que llevamos 2 trimestres con la contabilidad nacional reflejando que la demanda nacional está en contracción. Es para él extremadamente importante crear esa división constante de que viene el trumpismo, que viene la derecha, que vienen los que van a destruir los derechos civiles, y él el que los garantiza. Un momento. ¿Cómo que el de la derecha, el trumpismo y los que van a destruir los derechos civiles? ¿Quién ha destruido los derechos civiles? Vamos a hacer un análisis rápido. Empecemos. ¿Quién es el que ha hecho 2 estados de alarma inconstitucionales y además ha utilizado esos estados de alarma para gobernar por decreto, introducir medidas que cercenan nuestras libertades civiles y poner a su disposición como persona las entidades y las instituciones independientes? Él. ¿Quiénes son los que han utilizado el señalamiento a periodistas, el señalamiento y el acoso a empresarios, el ataque a las empresas, a los agricultores, a los ganaderos, a todo aquel que le criticaba de la manera más abyecta? Él y sus socios. ¿Quién es el que ha utilizado el presupuesto público para disparar la publicidad en los medios afines? El que ha utilizado a los medios afines y el que se dedica, ¿os acordáis de aquello del plasma? El que da todas las ruedas de prensa sin preguntas, y acordaos cuando se decía que Rajoy iba contra la democracia por haber hecho una rueda de prensa sin preguntas. Esto es lo que hace él constantemente, pero comparadlo con lo que hacía Kirchner o lo que hacía Chávez. Lo mismo: presentarse como víctima, señalar, insultar y atacar, y, lo más importante, presentarse como la única opción que defiende unos derechos civiles que él y sus socios son los que han puesto en peligro. Los derechos de la comunidad LGTBI no están en peligro porque gane otra opción política de centro-derecha o una coalición de centro-derecha y derecha. Por supuesto que no están en peligro. Los derechos civiles están en peligro si continúa gobernando un señor que ha utilizado todas las instituciones para destruir la seguridad jurídica, destruir la independencia de esas instituciones. Ha utilizado el CIS, la Fiscalía, ha utilizado... Pero ¿cómo puede decir que están los derechos civiles en peligro cuando ha reducido la pena por malversación, cuando ha eliminado la sedición, cuando ha hecho una ley de vivienda que ampara a la ocupación y desprotege a los propietarios? ¿Cómo puede decir que se ponen en peligro los derechos civiles un señor que ha hecho una ley del sí es sí, que lo que ha hecho ha sido soltar a más de 1000 asaltadores, violadores, personas por delitos sexuales? ¿Cómo puede decir que están en peligro los derechos civiles un señor que nos ha encerrado a todos de la manera más absolutamente inaceptable y no vista en ningún país de nuestro entorno? Que es que esa es la otra. Que es que nos intentan contar que esto le ha pasado a todo el mundo, y no es verdad. No es verdad que el estado de alarma inconstitucional, 2 de ellos, sea una norma en el resto del mundo. No es verdad que se utilice el CIS, que se utilice la Fiscalía, que se utilice los organismos independientes sea lo normal, y mucho menos que eso sea la libertad ni la democracia. La democracia, señor Sánchez, es mucho más. Y la democracia, entre otras cosas, requiere contrapesos. Al señor Sánchez le molestan los contrapesos, le molesta la
prensa libre, le molestan los críticos internos, externos y cualquiera. Y para esas personas que no están de acuerdo con él, solamente utiliza el insulto, que es llamar a todo el mundo fascista, homófobo, antidemocrático, anticambio climático, negacionista, no sé cuántos. Es una máquina de generar adjetivos y deuda. Pero no es un gestor, y desde luego no es un gestor democrático aquel que, en vez de reconocer sus propios errores de unas elecciones que planteó como un plebiscito, lo que hace es culpar a todos los demás y exigir adhesiones incondicionales a los suyos, que parecía Corea del Norte, ahí el gran líder con la mano en el pecho mientras los suyos le aplaudían a rabiar por haber tenido los peores resultados posibles e imaginables. Se enfrenta a España a un momento muy complicado. Hemos perdido 5 años con una política completa y absolutamente equivocada. Una política que ha sido exclusivamente endeudarse y gastar. No han hecho nada diferente a otras crisis. Y con todo ese enorme aumento de deuda, un 113% del Producto Interior Bruto, con un déficit de más del 4% del Producto Interior Bruto, con la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y de la OCDE, con la mayor tasa de subempleo y paro escondido de toda la Unión Europea y de la OCDE, y además con la mayor pérdida de poder adquisitivo. No, señor Sánchez, usted no tiene razón al estar enfadado con los medios, con los que no le han votado, con los que no le valoran. Debería estar enfadado con usted mismo, consigo mismo. Gracias por ver este vídeo. Suscríbete a mi canal, deja tus comentarios, dale un like y continúa defendiendo la libertad. Muchísimas gracias.